Si usted alguna vez se ha parado en un desierto con dunas, aquí en México, por ejemplo, en la zona noroccidental del país, hay varios terrenos con dunas muy bonitos en Baja California, por ejemplo, da la impresión de que esos terrenos son antiquísimos. Cuando se para usted en un desierto, da la impresión que el desierto siempre ha estado allí. Lo mismo pasa cuando está usted perdido en medio del mar. Da la impresión de que el mar es tan grande que siempre tiene que haber estado allí. ¿Qué fuerza podría mover a un océano del lugar? Sabemos que la permanencia de las cosas es una ilusión. Todo cambia, todo. Todo tiene un proceso de evolución. Es una ley verdaderamente universal. Sucede con cada una de nuestras células, sucede con nuestro cuerpo, sucede con nuestro intelecto, sucede con la sociedad que hemos creado y sucede con el mundo natural. Los desiertos son la evolución de los desiertos es especialmente interesante para nosotros porque los desiertos, a pesar de que ocupan una fracción relativamente menor de la superficie terrestre, los desiertos de dunas ocupan menos del 10% de la superficie terrestre, tienen un papel muy importante en el funcionamiento del clima terrestre en general. La cantidad de energía solar que se deposita en los desiertos y que regresa a la atmósfera, energía que no es consumida por vegetales, tiene un efecto importante en los patrones de vientos y eso a su vez un efecto importante en los patrones de lluvia de todos los continentes. El entender cuál es la historia de los desiertos es crucial para poder entender cómo funciona el clima de la Tierra y para poder entender hasta dónde lo estamos cambiando y qué debemos hacer para evitarlo. Existen muchos desiertos en el mundo. Desiertos famosos, por ejemplo, el desierto de Namibia, en África, es el más antiguo conocido. Tiene varios millones de años, 7, 8 millones de años, quizá más. Todavía es asunto de debate qué tan antiguo es el desierto de Namibia. Otros desiertos, como el del Sahara o Sáhara, como lo pronuncian las personas que viven allá. Si usted quiere que pronuncien México como México, pues tiene que aprender a pronunciar los nombres de otras regiones del mundo como las pronuncian en otros lugares. Si yo quiero que digan México cuando se refieran a este país, pues tendré que decir Sáhara cuando me refiera yo a ese territorio. Este desierto se creía que era relativamente joven. Sabemos que el Mediterráneo se formó hace pocos millones de años. Parece que era una llanura que estaba más abajo del nivel del mar y una serie de terremotos producidos por el lento movimiento de los continentes abrió una grieta por donde cayó una cascada maravillosa, cuando menos esa es la idea que tienen algunos geólogos, durante mucho tiempo. Esa cascada se encontraba en donde ahora está el estrecho de Gibraltar. Al irse llenando el Mediterráneo fue cambiando el clima de la zona. Sabemos que durante los últimos millones de años la Tierra se ha calentado. Desde que arrancó la era de los mamíferos, justo después de la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años, por cierto, en los libros dice 65, no, son 66 millones de años. Tenemos nuevos datos de cuándo desaparecieron los dinosaurios, cuándo golpeó el gran meteorito que dejó el cráter en Chicxulub. Y se me olvidaba decirle que hay otro cráter parecido en la India de la misma fecha, así que no estamos tan seguros de cuál de los dos impactos es el que aniquiló a los dinosaurios, pero eso es otra historia. Bueno, regresando a este tema, ¿qué tan antiguo es el desierto del Sahara? Creíamos que hasta hace relativamente poco este lugar estuvo cubierto con follaje muy verde y que había muchos animales allí. Sabemos, por ejemplo, que cuando arrancaba la civilización egipcia hace más de 6,000 años, había jirafas, hipopótamos y otros animales que necesitan de mucha agua para vivir en la zona. Esos animales fueron desapareciendo y como consecuencia de eso ocurrieron cambios sociales muy fuertes en Egipto. Hace poco platicamos también de ese asunto. Un grupo de investigadores acaba de estudiar con detalle cuáles son los patrones de viento, cómo absorbe energía el terreno del Sáhara, la energía del sol y otros factores más, y lo colocó en una supercomputadora. El modelo de supercomputadora, que es muy vistoso, produce colores muy bonitos para ir mostrando cómo va evolucionando la temperatura
en la zona del norte de África a lo largo de los últimos millones de años, sugiere que el desierto del Sáhara podría tener más de 7 millones de años. Podría ser cuando menos tan antiguo como el desierto de Namibia, si no es que más. Si esto es cierto, significa que el efecto climático del desierto del Sáhara en el mundo actual ha ido cambiando al clima de la Tierra desde mucho antes de lo que se creía. Sabemos que en los últimos 8 o 10 millones de años han ocurrido cambios importantes en la temperatura de la Tierra. Ha habido épocas en las que ocurren grandes glaciaciones que cubren hasta el 30% de la superficie terrestre con hielo. Es algo que sucede cuando menos desde hace 2 millones de años. El hielo se queda en la superficie terrestre durante unos 30, 40 mil años, una cosa así. Luego se derrite y viene una época de clima bueno, como la que estamos viviendo ahora, que se llama periodo interglaciar, que duran 10.000 años, 12.000, 15.000 años, más o menos. No todas duran al mismo tiempo. Estamos al final de una era interglaciar. Sabemos que estos extremos climáticos pueden ser ayudados por los desiertos. El hecho de que haya mucho calor en una zona de la Tierra puede producir cambios en los patrones de viento que puedan favorecer la extensión de zonas frías en otras partes. De alguna manera, el clima extremoso en una parte del mundo puede generar clima extremoso en otra parte del planeta. El nuevo modelo de cómputo sugiere que el desierto del Sáhara es muy antiguo. Eso significa que los extremos climáticos que experimenta la Tierra podrían haber existido desde hace 7 millones de años o más. Y eso significa que el clima aparentemente variable en el que estamos viviendo ahora bien podría ser consecuencia natural del mismo fenómeno que ha permitido la existencia del Sáhara por mucho tiempo. Hay mucha evidencia que sugiere que la mitad del derretimiento de los polos que experimentamos en la actualidad no es culpa de la actividad humana. Bien podría tener que ver con el mismo fenómeno todavía no identificado en la atmósfera de la Tierra, que permite que este desierto, el más grande del mundo, sea muy antiguo.